Que Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos. Una bendición, un gustazo saludarlos hoy, lunes 15 de diciembre. Estamos en nuestra serie Los símbolos de la Navidad. Hoy es el día 15 y este devocional se titula Las coronas, esperando al Rey. En esta serie de devocionales estamos estudiando los símbolos, los elementos, las tradiciones que están presentes en la época navideña y que muchas veces usamos sin saber por qué, de dónde vienen, qué significan. Y estamos estudiando el significado de estos símbolos y preguntándonos, ¿son buenos, son malos, los usamos, no los usamos? Y en todo momento nuestra intención y propósito es apuntar a Cristo Jesús. Que cada símbolo que usemos, que cada elemento de la Navidad nos dirija, nos apunte, nos enfoque en Cristo Jesús, porque de eso trata la verdadera historia de la Navidad. Él es la Navidad, Cristo Jesús. Y cada vez que tú veas uno de estos símbolos de los que hemos estado hablando y de los que seguiremos hablando, las campanas, las piñatas, las posadas, el bastón de caramelo, los dulces que usamos en Navidad, que cada una de esas cosas nos apunte a Jesús. Y cada vez que tú veas un símbolo, te acuerdes del amor, de la gracia que Dios derramó al mundo en nuestro Señor Jesucristo. Porque al fin de cuentas, Él es la Navidad y de eso se trata esta época. Y hoy vamos a hablar acerca de las coronas. Las coronas son un elemento muy tradicional de la Navidad. Muchas casas tienen en la puerta una corona navideña, que es un círculo de ramas con hojas, porque ese es el punto de muchos de los símbolos de la Navidad que tienen que ver con las ramas y con el pino, que son árboles de hoja perenne, cuya hoja no cae en el invierno. Los árboles normales, por decirlo así, en el otoño se comienzan a poner amarillas y rojas y cafecitas sus hojas, y cuando va acercándose el invierno se quedan sin hojas, se caen todas las hojas. Pero hay un tipo de árbol que se llaman árboles de hoja perenne, cuya hoja no cae, nunca se cae la hoja, nunca se pone amarillita, está verde aún en el invierno. Y es una buena metáfora de nuestra fe, que aún al pasar por los momentos de frío, de escasez, permanece viva, permanece verde. Y bueno, hablaremos también del pino en otra ocasión, pero las coronas tienen ese significado, por supuesto, la fe que no muere, la esperanza que permanece viva aún en lo duro del invierno. Y las ponemos en las puertas de nuestra casa. ¿Y qué significan? ¿Qué representan? Vamos a hablar de ellas el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu gracia, que nos mantiene vivos, Señor, aún en el frío del invierno. Permítenos estudiar este símbolo y cada vez que lo veamos, Dios, acordarnos de ti, acordarnos de tu Hijo Jesucristo que nació entre nosotros para darnos vida, para darnos esperanza aún en lo más frío del invierno. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Miren que las coronas de Navidad, en realidad hay dos tipos de coronas de Navidad. La primera de ellas es 100% cristiana, es una tradición cristiana hermosa, se le conoce como la corona de Adviento y no es precisamente la que se pone en las puertas de nuestras casas, sino más bien es una corona de uso sobre todo litúrgico, o sea, en el contexto de la adoración de la iglesia a Dios, y es un símbolo precioso. Es una corona, sí, una enramada de ramitas verdes de pino en círculo que se ponen sobre un pedestal y tiene 4 o 5 velas. Hay diferentes tradiciones que usan diferente número de velas, pero está la corona, digamos que como una corona sobre la cabeza del rey, así en forma horizontal, no colgada en la pared, sino puesta sobre el pedestal. Y tiene 4 velas, la mayoría de las veces 3 de color morado, 1 de color rosa y muy a menudo en el centro una vela blanca. ¿Qué significa esta corona de Adviento? Bueno, varias cosas. Lo primero que tenemos que saber es que en el calendario cristiano esta es la época de Adviento. Y la época de Adviento comienza 4 domingos antes de la Navidad. El primer domingo de esos 4 es el primer domingo de Adviento y así se cuentan 4 domingos y después del cuarto domingo viene el 25 de diciembre que celebramos el nacimiento de Jesús. Ya lo sabemos, ya lo hemos dicho, Jesús no nació el 25 de diciembre, en esa época ni siquiera existían esos meses como existen ahora, así es que no hay razón para pensar y asegurar que Jesús nació el 25 de diciembre, pero ese día es el que los cristianos lo hemos celebrado desde hace mucho tiempo. No sabemos cuándo nació Jesús exactamente, así es que da lo mismo, lo celebramos todos los días.
Los cristianos celebramos que Cristo está entre nosotros todos los días. Y el 25 de diciembre se escogió como el momento en el calendario cristiano para recordarlo de manera especial. Y 4 domingos antes de la Navidad comienza la temporada de Adviento. Y en cada uno de esos domingos es una tradición cristiana muy antigua que es parte de la gran mayoría de las tradiciones, de las denominaciones cristianas, protestantes y católicas, evangélicas y de todo tipo de iglesia, tienen esta tradición porque es muy antigua. Se enciende una de las 4 velas en cada uno de esos domingos y tienen su significado. La primera vela es la vela de la esperanza, el segundo domingo se enciende la vela de la paz, el tercer domingo se enciende la vela del gozo y el cuarto domingo se enciende la vela del amor, que son las virtudes que Cristo vino a traer. 4 de las 1000 virtudes que Cristo vino a traer, infinitas virtudes que Cristo vino a darnos cuando nació entre nosotros. Y en Navidad, muy a menudo en la víspera de la Navidad, el 24 de diciembre, las iglesias también se juntan para recordar el nacimiento de Jesús y ese día se enciende la vela del centro, la vela de Jesús. Generalmente hay 3 de color morado, porque el morado es el color de la realeza, del rey. Y toda esta época de Adviento tiene esta connotación de esperanza. Por eso es toda una temporada, no solo un día, sino una temporada. Porque vamos preparando nuestros corazones para la venida del Rey. Y cada domingo recordamos que ahí viene. Para recordar al pueblo de Dios que estuvo por siglos esperando la llegada del Mesías. Así nosotros también, ahora también estamos esperando la segunda venida del Mesías. Y cada domingo encendemos una. Y vamos preparando nuestro corazón para finalmente la llegada de Cristo Jesús. El primer domingo, la vela de la esperanza, que nos recuerda esa esperanza, esa expectación de que Dios cumpliría sus promesas, las profecías, y finalmente las cumplió en Jesús. Y Él es el Rey que vino, por eso son de color morado, 3 de las velas. Luego hay una vela que generalmente es de color rosa, porque el rosa, en aquella época, en la antigüedad, era un símbolo del nacimiento de un bebé. El día de hoy tenemos el rosa para las niñas, el azul pastel para los bebés, ¿no? Los niños bebés. En aquella época el rosa representaba bebés en general, no niña o niño, sino bebés en general. Así es que estamos hablando del niño, el bebé, que nacería como rey. Él es el Rey que vino a darnos esperanza. El segundo domingo, paz. Él es el príncipe de paz. El tercer domingo, gozo. Él vino a alumbrar nuestra vida y traernos gozo. Y el cuarto domingo, el amor. Y se va encendiendo cada domingo una de esas velas y el 24 de diciembre, en la víspera de la Navidad, se enciende la vela de Cristo Jesús, celebrando que Él nació entre nosotros, el bebé Rey que vino a traernos esperanza, paz, gozo y amor. Y es un hermoso significado completamente cristiano de la corona de Adviento. En muchas iglesias ya no tiene las ramas. Yo he visto que la gran mayoría de las iglesias es solamente un pedestal, como un candelabro con 4 velas a los lados y una en el centro, pero originalmente tenía también la corona de Adviento con las ramas verdes, que como ya dije representa la esperanza viva que no muere y que también representa una corona del Rey. Todo este símbolo tiene esa connotación mesiánica. Mesías significa el escogido, el ungido, el Rey que vino a salvarnos. Por eso el color morado de la vela de Adviento. Aunque como ya dije, muchas iglesias el día de hoy ya no usan la corona la corona de Adviento tradicional en el pedestal, sino que se ponen las coronas en las paredes y que podemos pensar que es el mismo simbolismo simplemente colgado. Aunque vamos a ser honestos, la realidad es que esta idea de colgar ramas o una corona, una enramada en forma circular en las puertas de las casas, era una tradición muy antigua, incluso de antes de Cristo, que lo usaban algunas culturas. Eso no significa que sea malo necesariamente, porque hay muchas cosas que todas las culturas tienen y cada cultura le da un significado diferente. Déjame decir un ejemplo de 1000 que yo te puedo dar. El sol. En muchas culturas el sol es un dios y se le adora como un dios. En la Biblia se habla del sol, número 1, como creación de Dios. Y número 2, se habla de Cristo como el sol de justicia. ¿Y qué vamos a decir? No, ya no digamos que Cristo es el sol de justicia porque otras culturas adoran al sol. No, lo vamos a usar bien como lo que es. Una creación de Dios, muestra de su poder y su brillo, y
un símbolo de Cristo Jesús, como el sol de justicia que sale para eliminar nuestra neblina y para alumbrar nuestra oscuridad. Lo mismo con las coronas. Otras culturas antes de Cristo usaban las coronas para representar algunos de sus dioses, pero también algunos valores que no son tan malos, como la hospitalidad. Se ponía coronas en las puertas de las casas para mostrar que había vida dentro y decirle a la gente: aquí puedes venir y refugiarte y te compartimos el amor y el compañerismo, comida, etc. Y cuando muchos pueblos se convirtieron al cristianismo, la siguieron usando, pero ahora con un nuevo significado, el significado de Cristo Jesús. Así es que tenemos estos dos tipos de coronas diferentes. La corona de Adviento, con las velas, un significado del Rey que vino a nacer entre nosotros para traernos esperanza, gozo, paz y amor. Y las coronas que se utilizaban antes en las puertas de las casas, pero que cuando nos convertimos al cristianismo adquirieron un significado mejor, precioso. Y a veces podemos decir que se trata de la misma corona de Adviento, podemos decir que se trata de dos, en realidad es lo de menos. El punto es a dónde nos dirigen. Nos apuntan a Cristo, el Rey de Reyes, que vino a traernos su amor. Así es que la próxima vez que tú veas una corona, mi amado hermano, ya sea en la iglesia, si en tu iglesia tienen esta tradición de encender las velas de Adviento, que nos recuerdan al Rey de Reyes, que vino a traer su amor, ya sea que las pongas en las puertas de tu casa, representando eso mismo, el Rey de Reyes. Una corona es símbolo de realeza, es símbolo de alguien que es el Rey de Reyes. Y que también nos recuerda la fe que no muere, que permanece viva aún en el invierno. Y que además es un círculo, y el círculo siempre ha significado lo eterno, porque un círculo es una línea infinita, no tiene principio, no tiene fin. Así es el amor de Dios, así es Dios. Dios es el eterno, que se hizo un hombre en Cristo Jesús, el Rey de Reyes, para traernos esperanza, paz, gozo y amor. Y también nos recuerda otra corona que usó nuestro Señor Jesús, la corona de espinos que llevó el día que murió en la cruz, porque no podemos hablar del pesebre sin hablar de la cruz. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Él es el Rey que no vino a gobernar con espada y con ejército. Es el Rey que vino a mostrar su amor sacrificial, muriendo en la cruz por nosotros. Y la corona también nos recuerda eso. Nos corona su corona de Rey, nos recuerda su corona de Rey, pero también nos recuerda su corona de espinos, con las cuales dio su vida, con la cual dio su vida por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y esa fue su mayor victoria. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a Jesucristo, tu Hijo, el Rey de Reyes, el Mesías prometido, cumpliendo todas las promesas, Señor, para darnos esperanza, esa esperanza que permanece firme, viva, aún en medio del invierno, aún en medio de la escasez y el dolor y la prueba. Gracias por el Príncipe de Paz, que vino a traernos verdadera paz, verdadero gozo, Señor, aún en medio de las pruebas, que vino a darnos su amor muriendo en la cruz del Calvario y usó una corona de espinas para que nosotros pudiéramos vivir en paz, en amor, en gozo, Señor. Permítenos recibir al Mesías con todo nuestro corazón. Que las coronas en las puertas de nuestra casa nos recuerden que en nuestra casa y en nuestra vida el Rey de Reyes es el capitán, es el gobernante, es el mero mero de nuestras vidas. Te amamos, Padre Santo, y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.